empezar con una oración. Gracias, Señor, porque estamos aquí otro martes más reunidas en tu presencia, Señor Jesús, Padre. Que seas tú ministrando en nuestros corazones a través de este estudio, que no sea yo hablando, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Padre, utilízame como una herramienta para llegar a las almas que vayan a ver esta transmisión, tanto en nuestro canal de YouTube como las hermanas que se puedan conectar en el día de hoy. Que siga Dios bendiciendo este ministerio y que sigamos llegando a las almas para que se puedan rendir a los pies de Cristo. Amén. Si tienen alguna necesidad de oración, lo pueden dejar en el chat o me pueden enviar un privado por una de las redes sociales para yo estar orando por ustedes. El tema que el Señor me entregó mientras le estaba pidiendo al Señor qué es lo que tú necesitas que yo le hable a mis hermanas es referente a uno de los reyes de Israel, el rey Josafat. No sé cuántas de ustedes han leído esta historia de este rey, que fue un rey según la voluntad del Señor, pero como todos los demás reyes, como David, Salomón, cometió también un error, porque era al igual que nosotros, que nosotras cometemos errores porque estamos en la carne. Asimismo, este rey también cometió un error. Y el error de él fue que se unió a quien no debía, hizo una alianza con quien no debía. Esta historia de Josafat la pueden encontrar en Segunda de Crónicas 18, Segunda de Crónicas 18. Yo voy a empezar, no voy a poder compartir en pantalla, siempre comparto lo que estoy leyendo en pantalla, pero ahora mismo el internet está un poquito débil y no quiero estar jugando mucho con la tableta para que no se me desconecte la transmisión, pero ustedes pueden buscar su Biblia y leerla junto conmigo. Yo la voy a estar leyendo versión NBI, que es una versión un poquito más actualizada que la Reina Valera 1960, pero es muy parecida también a esa, así que pueden leerla en cualquier versión de Biblia que ustedes tengan disponible. Leemos la palabra del Señor así. Josafat se hizo muy rico y famoso, y como había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Voy a detenerme ahí porque quiero explicar. Josafat, como les dije, era un rey de Israel. Y este rey era muy rico y famoso. Y tenía un emparentado. ¿Qué quiere decir un emparentado? Que era pariente del rey Acab. Pero Acab era un rey que idolatraba, no era un rey que le servía al Señor, era un rey que le servía a su brujería, idolatraba, tenía altares, al rey hacía santuario para Baal y todo ese tipo de cosas, pero ellos eran parientes. Y dice aquí que Josafat, después de algún tiempo, fue a visitarlo a Samaria. Allí Acab mató muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes y lo animó a marchar contra Ramot de Galar. Quiere decir esto que Acab invitó a Josafat a marchar contra Ramot de Galazo. Iban a ir a una guerra y él necesitaba, como él sabía que Josafat tenía la unción del Señor y que no había sido derrotado en ninguna batalla porque el Señor lo bendecía. Él decía, bueno, si yo hago alianza con este rey, yo también voy a tener esa bendición y no me van a poder destruir. Y es por esto que Acab le hace la invitación a Josafat para que se una en alianza a ir en contra de Ramot de Galat. Luego en el versículo 3 dice, Acab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y Josafat respondió, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo, iremos contigo a la guerra.
Pero Josafat también le dijo al rey de Israel: antes que nada, consultémonos al Señor. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran 400, y les preguntó: ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galat o no? Vaya usted, contestaron ellos, porque Dios le entregará en manos de su majestad. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Quiero aclarar este punto porque la palabra del Señor dice que habían 400 profetas, pero esos profetas no eran, no tenían la unción del Señor. Josafat sentía que esos 400 no tenían esa unción, esa conexión que tenían con el Señor, y él quería estar seguro de que él podía ir a esa guerra contra Ramá de Galat. Y dice que el rey de Israel respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo anuncia desastre. Se trata de Micaías, hijo de Imalá. No digas eso, respondió Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imalá, el rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus trajes reales y sentados en sus respectivos tronos. Estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacará a los arameos hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: ataque usted a Ramón de Galá y vencerá, porque el Señor le entregará en manos de su majestad. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey, hablan favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Y quiero detenerme ahí. Más adelante vamos a proseguir a ver qué pasó. Voy a cambiar aquí la pantalla. Y la pregunta que yo le hago a ustedes en esta noche y que el Señor le hace a ustedes en esta noche es: ¿alguna vez has confiado en alguien y te salió caro el haber confiado en esa persona? La Biblia nos advierte sobre las malas alianzas. Josafat era un rey piadoso, como les dije, era un rey ungido por el Señor, pero cometió ese error. Hoy vamos a aprender por qué debemos tener cuidado con quién nos unimos. Y quiero que vayamos y busquemos rapidito en la Biblia, Segundas de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14, para ver qué nos dice el Señor referente a estas alianzas que muchas veces nosotras tomamos sin consultarle al Señor. Y a veces consultamos con el Señor y el Señor nos dice: no lo hagas, y aún así lo hacemos. Y dice en la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14, dice: no formen alianza con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? La palabra nos está diciendo claramente ahí que no hagamos alianza con los incrédulos. Yo quiero definir, porque tal vez alguien que vaya a ver este video es nuevo en los caminos del Señor y no entiende mucho el vocabulario bíblico. Yo quiero definir qué es una alianza. Así que voy a buscar aquí en mi diccionario bíblico. Deme un segundito.
para hacer la definición de alianza. Ok, una alianza en el contexto cristiano es un pacto. Es cuando dos personas o más hacen un acuerdo sagrado establecido, sea por un grupo de personas o también podemos hacer un pacto con Dios. No es simplemente un contrato humano, sino una relación. Hay una promesa, hay unas condiciones. Y a esto es lo que nosotros llamamos una alianza. Por ejemplo, Dios tuvo una alianza, Dios tuvo con Noé una alianza, hubo un compromiso entre ellos dos donde Dios le promete que no va a volver a destruir la tierra con un diluvio. Y ahí hubo una alianza. También Dios tiene una alianza con Abraham, donde Dios le promete hacer de Abraham una gran nación. Y también en diferentes partes de la Biblia existen diferentes tipos de alianzas que Dios hacía con su pueblo o con diferentes personas que eran líderes en su pueblo. Pero aquí estamos hablando que estos son dos reyes, pero uno es la luz y otro es la oscuridad. Y por eso la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14 nos advierte que no podemos hacer alianzas con personas incrédulas. ¿Y qué son personas incrédulas? Vamos a buscar la definición rapidito de un incrédulo. Según el diccionario bíblico, incrédulo en términos cristianos es una persona que no cree en Dios, en Jesucristo, ni en las verdades del Evangelio. También puede referirse a alguien que duda o rechaza la fe cristiana, incluso si ha oído hablar de ella. Eso es un incrédulo, es una persona que niega el Evangelio, que no acepta el Evangelio, que no ha llegado a los caminos de Dios o que no está en la doctrina correcta que el Señor nos pide. Así que mis hermanas, aquí lo que debemos aprender de esta primera parte del estudio es que tenemos que tener cuidado con quién hacemos esas alianzas, esos contratos, esas uniones. Y esas alianzas en el mundo actual puede ser hasta para salir de compras. Tratemos de siempre tomar, cuando vayamos a hacer decisiones en nuestras vidas, consultarla con el Señor, pero antes de consultarla con el Señor, debemos saber, ¿esta persona le sirve al Señor? ¿Esta persona me va a llevar al mundo o me va a acercar más a Dios? Esa es una pregunta vital que nosotras tenemos que hacernos para poder crecer en los caminos del Señor y no tener las consecuencias de nuestras malas acciones, porque Josafat tuvo consecuencias y nosotras también en nuestro diario vivir por tomar decisiones erróneas y juntarnos con personas que no son luz, vamos a tener consecuencias en nuestras vidas. Ok, voy a seguir con la siguiente. ¿Quién fue Josafat? Pues como ya le expliqué, Josafat fue un rey de Judá. Esto lo pueden conseguir en Segunda de Crónica 17:20. Vamos a buscar Segunda de Crónica. Si voy rápido, mis hermanas me dejan saber. A veces el Espíritu Santo me mueve rápido. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 17. No lo voy a leer completo porque son 3 capítulos, pero dice que el rey Asa lo sucedió en el trono a su hijo Josafat. Josafat era hijo del rey Asa, quien se impuso a la fuerza sobre Israel. Colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones en los territorios de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado.
El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre, y obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas israelitas. El padre de Josafat, que como dijimos se llamaba Asa, también era un hombre ungido por el Señor que seguía los mandamientos del Señor y no idolatraba. Por esto es que Josafat fue un buen rey, porque ya tenía esa experiencia que había adquirido de su padre Asa. Leer la historia del Antiguo Testamento yo se lo recomiendo. Yo estoy ahora mismo tomando un discipulado avanzado en las Escrituras y he aprendido tanto del pueblo de Israel y cómo podemos aplicarlo eso a nuestra vida actual. Es interesante ver cómo estos reyes gobernaron y cómo estos reyes tomaban decisiones, tanto los reyes que eran del agrado del Señor como los reyes que no eran del agrado del Señor. Así que las invito al estudio de la palabra. Estudien la Biblia, saquen tiempo. Yo todos los días tengo mi cuaderno dedicado para eso. Estudien la palabra, aprendan de la palabra, indiguen. Hay diccionarios bíblicos que pueden indagar un poquito más, pero conocer la historia de Israel nos ayuda a entender cosas que están pasando actualmente y nos ayuda más que bien a ser obedientes a Dios, porque a través de la historia del Antiguo Testamento podemos entender por qué es importante la obediencia. Bueno, vamos a seguir. Buscó a Dios y fortaleció su reino. Quitó ídolos y enseñó la ley de Dios. Dios lo bendijo por su obediencia. Josafat era un rey obediente, pero en ese punto de su vida, que es el que estamos leyendo en la noche de hoy, en Segunda de Crónicas 18, él no fue tan obediente porque no siguió lo que el Señor le había dicho. Se dejó llevar por lo que otros estaban hablando. Y esas nosotras, hermanas, en la vida actual muchas veces pasa eso, donde el Señor nos está diciendo, no tomes esa decisión, pero nosotras solemos escuchar a veces a la familia o a veces escuchamos a otras gente que están alrededor de nosotras y tomamos decisiones equivocadas como lo hizo Josafat. Vamos a seguir. El error de Josafat. ¿Cuál fue el error principal de Josafat? El error principal de Josafat es que hizo alianza con Acab. Y Acab era el rey de Israel. Yo quiero leer un poquito, tengo por aquí un resumen de un estudio bíblico que leí para prepararme para esta clase y quiero hablarle un poquito de quién era Acab y por qué este rey era tan perverso y no estaba en los caminos de Dios. Acab fue un rey de Israel, del reino del norte. Durante aproximadamente 22 años fue rey. Su historia la pueden encontrar y lo pueden leer más tarde, no lo vamos a leer hoy, en Primera de Reyes 16 al 22. Fue uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Algunos datos importantes de acá. Fue el esposo de Jezabel. No sé si ustedes conocen la historia de esa reina que también fue temible, esa reina, y su final fue horrible también. Pues él era el esposo de Jezabel, que era una mujer pagana, manipuladora y adoradora de dioses como Baal. Acá permitió y promovió la idolatría, construyó altares para Baal, provocando la ira de Dios. Él fue uno de los que el profeta Elías confrontó varias veces. Acab no se arrepintió nunca, ni tuvo ningún momento remordimiento y murió en una batalla. Así que si no sabían un poquito de quién es Acab, pues ahí tienen algunos conocimientos sobre él. Acab era un rey malvado que adoraba ídolos,
juntos fueron a la guerra contra Ramón de Galat. Y aunque Josafat oró, ¿qué pasó con Josafat? Se dejó influenciar. Vamos a volver a la Biblia, a donde nos quedamos en segunda de Crónicas 18, donde ¿se acuerdan que dice la palabra del Señor que habían 400 profetas, pero había un profeta que era el ungido del Señor, era como el que estaba más cerca del Señor, y ese era Micaías, y Micaías le dice a él, a Josafat, que no vaya a la guerra, pero él se deja influenciar de esas otras voces, de esas otras opiniones. Y dice en el versículo, ¿dónde fue que nos quedamos? En el versículo 8, entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imalá. En el 9 dice, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus trajes reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, así dice el Señor, anunció, así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los arameos hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo. Ataque usted a Ramón de Galá y vencerá, porque el Señor le entregará en manos de su majestad. Ahora bien, cuando llaman a Micaías, eso era lo que decían los 400 que estaban ahí. Pero cuando llaman a Micaías, dice, mira, estamos en el versículo 12. Mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso, tan cierto como que el Señor vive, anunciaré al rey lo que mi Dios me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galá o no? Ataquen y vencerá, contestó él, porque le será entregada. Y el rey reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Y ante esto Micaías concedió, vi a todo Israel esparcido como colinas, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastre. Y Micaías prosiguió, por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramón de Galá y vaya a morir ahí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medio? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Me voy a detener ahí. Micaías al principio le dice como que sí, si vas a la guerra, vas a triunfar. Yo pienso que lo hizo tal vez porque tenía tal vez un poco de temor o tal vez porque sentía que Josafat no le iba a creer, porque ya a Micaías lo hacían ver como un profeta que solamente daba malas noticias. Y eso me recuerda que muchas veces nosotras tenemos una hermana en la iglesia o fuera de la iglesia que sabemos que esa hermana nos va a decir la verdad, pero muchas veces esa verdad que nos dice no nos gusta. Entonces ya nosotras tratamos de no acudir a esa hermana
no, yo no voy a ir a preguntarle a ella porque ella me va a decir lo contrario y a mí no me va a gustar lo que me va a decir. Y hoy el Señor te quiere decir que no es lo que a ti te guste o lo que a ti te agrade o lo que a ti te acomode, es lo que el Señor quiera y decida en tu vida. Y ahí hemos leído lo que Micaías le profetiza a Josafat de que va a haber muerte. Así, y dice en el versículo 22, así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en bocas de profetas suyos. Quiero que nos detenemos ahí. ¿Por qué? Porque eran 400 profetas que habían ahí. Profetas que tal vez muchísimos de ellos habían sido elegidos y ungidos por Dios. Pero dice la palabra del Señor que el Señor puso espíritus mentirosos en la boca de esos profetas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces van a haber hermanos en la iglesia o en el ministerio que aún sirviéndole al Señor no están completamente firmes en el Señor y vienen espíritus dentro de ellos para desviar la palabra del Señor. Por eso es muy importante, y esto me lo está revelando el Espíritu Santo en este momento porque no estaba en lo que había escrito. Por eso es muy importante, mis hermanas, que cuando ustedes escuchen palabra del Señor, sea un predicador en las redes, sea que usted acudió a un evento de una iglesia, le invitaron para una iglesia, busquen lo que están diciendo, pásenlo por el filtro de la palabra, de la Biblia, porque hay gente que parece ser que son del Señor, pero no lo son. Pues yo siempre que leo algo o reviso algún contenido en las redes que tiene que ver con la palabra del Señor, siempre filtro eso a través de la Biblia, porque a veces el enemigo utiliza estas personas para llevar espíritus de mentira. Y esto era lo que había pasado en esta historia de Josafat. En el versículo 23 dice, al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Preguntó. Micaías contestó, lo sabrás el día en que andes de escondite en escondites. Entonces el rey de Israel ordenó, tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad. Y Joás, mi hijo, díganles que ordené que lo echen en la cárcel y solo le den pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempo. No quisieron escuchar la voz del Señor. Decidieron, aquí habla como si hubieran diferentes reyes, no solamente Josafat, porque era que el pueblo de Israel, las tribus se habían separado y cada sector, para que lo puedan entender, tenía un rey. Josafat era el rey de la tribu de Judá. Entonces, por eso cuando leemos este capítulo de Segunda de Crónicas 18, suena como que son varios reyes que hay en la reunión, pero es por esto, es por la división que hubo en las tribus de Israel. Y pusieron a Micaías, al profeta Micaías, en la cárcel porque no querían escuchar la voz del Señor. Vamos a seguir con la siguiente página. Dice, las consecuencias. Si siguen leyendo ese capítulo es bastante largo, pero si siguen leyendo ese capítulo se van a dar cuenta de que hubo unas muertes y eso lo pueden encontrar en el versículo 28, dice, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galá. Ellos fueron a la guerra.
No escucharon la voz de Dios a través del profeta Micaías, escucharon las voces de los demás profetas que estaban poseídos por espíritus de mentira, y dice que entraron a la guerra y al combate, pero ahí ellos hubo una pérdida. El rey Acab, ahí fue donde el rey Acab muere. Josafat casi muere en esa batalla. Él no murió en esa batalla, el Señor tuvo misericordia de él, pero Acab sí murió en esa batalla. Dios se enojó con él por aliarse con quien no debía. Y el profeta Jehú, que era otro profeta del Señor, lo confrontó. Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 19. Si voy rapidito, me disculpan. En el versículo 2, Segunda de Crónicas 19, versículo 2, dice que el vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y dijo: ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Josafat sabía que Acab era un rey idólatra. Independientemente si era un pariente de él o no, Josafat lo sabía. Y sabía que no podía aliarse con él. Pero no hizo caso. No quiso escuchar del Señor. Y muchas veces nosotras tomamos decisiones en nuestras vidas donde no queremos escuchar al Señor, donde tal vez el Señor te dice: no tomes ese trabajo, no te mudes, no te cases con esa persona, y aún nosotras, aún así ponemos nuestras emociones por encima de lo que el Señor nos está diciendo. Pero la palabra es clara, no solamente a través de la historia de Josafat, a través de muchísimos más reyes como David. Cuando hay desobediencia, la palabra del Señor va a traer consecuencias. Y la Biblia dice también que esas consecuencias no recaen solamente hacia nosotras, la que cometimos la desobediencia, sino se expanden hasta la cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Que por una desobediencia al Señor, por haber hecho lo incorrecto, por no haberlo escuchado, nosotras tendremos consecuencias en nuestras vidas que cubrirán a nuestros hijos, bisnietos y tataranietos. La Biblia lo señala, no tengo aquí exactamente el versículo, pero sí la palabra del Señor habla de las consecuencias generacionales. Por eso, mis hermanas, yo las invito que si el Señor les dice que no, no impongan sus emociones y aférrense a la palabra del Señor. En Jeremías 29:11 dice que sus planes para nosotros son para bien y para traernos esperanza y un futuro. Siempre el Señor no miente. Él siempre te va a entregar lo mejor para tu vida, aunque tú no lo entiendas en el momento. Muchas veces no vamos a entender las decisiones del Señor, pero el Señor siempre nos va a entregar planes para bien. ¿Qué es una mala alianza hoy? Si tuviéramos que hablar de qué son malas alianzas en este momento, pues asociaciones con personas que desobedecen a Dios, cuando nos unimos en yugo desigual, cuando tomamos por esposo o por esposa a una persona que no le sirve al Señor, cuando hacemos contratos de negocios con personas que no le sirven al Señor, cualquier tipo de relación que usted tenga y haga una asociación con esa persona y esa persona no le sirve al Señor, es una mala alianza.
relaciones que te alejan de tu jefe, negocios sin ética, amistades que te empujan a pecar. Muchas veces nosotras tenemos amistades que no le sirven al Señor, pero decimos, pero es que esa persona es buena, no hace nada malo, no mata, no comete algo así grande, pero esa persona no le sirve al Señor. Esa persona en algún momento va a tomar una decisión que no está basada en la fe y en la relación del Señor porque no conoce al Señor, y esa relación te va a llevar a ti a cometer una falta ante el Señor. Así que seamos bien cuidadosas con quienes nos rodean y más con nuestra familia, porque muchas veces nuestros hijos o nuestros padres o nuestros familiares no le sirven al Señor y se nos hace tan difícil convivir con ellos. Pero aquí el Señor lo que te quiere decir esta noche, ámalos con todo tu corazón y pídele al Señor que los cambie. Pero no hagas alianzas, no hagas asociaciones, no te comprometas con estas personas. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo yo puedo evitar, hermana, hacer alianzas con estas personas? Y quiero leer Amós 3:3. Vamos a leer rapidito Amós 3:3. Buscándolo aquí rapidito. Amós capítulo 3, versículo 3. Dice, la palabra del Señor dice, ¿pueden dos caminar juntos si antes ponerse de acuerdo? Para que dos personas caminen juntos, tienen que ponerse de acuerdo. Y si usted le sirve al Señor y el otro no, no hay manera de ponerse de acuerdo. ¿Qué deben hacer para evitar tomar decisiones o hacer alianzas indebidas? Orar antes de unirte a alguien. Consulten la palabra. Por eso les dije, tienen que pasar todo por el filtro de la palabra. No importa si esa palabra te la trajo un pastor, te la trajo un evangelista, un predicador, un profeta. Todo debe ser escudriñado por la palabra. Por eso es que vuelvo y le repito, es muy importante que estudiemos la Biblia. Busca consejo sabio y no comprometas tus principios por unidad. No te comprometas en alianzas porque es mi familia o porque tengo sentimientos a esa persona o porque qué van a pensar de mí, porque les va a traer consecuencias como pasó con el rey Josafat y el rey Acab. Cuando Dios restaura, Dios restaura. Nosotras vamos a cometer fallas. Somos seres humanos, estamos en la carne. Van a haber momentos que vamos a hacer alianza, aunque el Señor nos diga que no, vamos a tomar decisiones sin consultarlo o ignorando lo que el Señor nos ha dicho. Pero Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que restaura corazones si disponemos que nos restaure el corazón, porque Él no obliga a nadie. Josafat se arrepintió, y si pueden leer, si siguen leyendo el capítulo, van a ver que Josafat se arrepiente delante del Señor. Volvió a hacer lo bueno. Dios lo ayudó contra enemigos más grandes. Josafat fue a otras guerras y pudo ganar esas batallas. Dios honra al que aprende de sus errores, mis hermanas. Aprendamos de los errores. No volvamos a cometer los mismos errores. Analice qué fue lo que pasó que me llevó a cometer ese error y qué aprendí de ese error y de esa consecuencia. Es la única manera de nosotras poder crecer en el Señor. Y te quiero decir esta noche, Dios es misericordioso cuando nos volvemos a Él. Ayer estaba hablando con una hermana del ministerio que no sé si está conectada por ahí, que me estaba diciendo que cuando uno se cae y vuelve a levantarse y le pide
perdón al Señor y existe un arrepentimiento, el Señor te levanta con más fuerzas, te levanta con más ganas. Es como que tú evolucionas en los caminos del Señor. Y se lo dice a alguien que he cometido miles de faltas delante del Señor, pero cada vez que me levanto con más fuerzas, con más ganas de buscarlo, con más ganas de seguirlo, con más ganas de trabajar para Él. Así que mis hermanas, no se sienta mal si ya usted tomó una mala decisión y estableció una alianza en yugo desigual. Pídale al Señor, arrepiéntase es lo primero, arrepentirse, pero arrepentirse de corazón. Y luego pídale al Señor que le ayude a reconstruir, a restaurar esa relación con Él. ¿Cómo lo podemos aplicar a nivel personal? Pregúntate esta noche, ¿con quién estoy unido hoy? Esa relación que tienes con otra persona, ¿te edifica o te destruye? Ora, evalúa tus alianzas a la luz de la palabra. Y esta semana, y esto es una tarea, yo soy maestra y me encanta darle tareas aquí en el ministerio, las que me conocen de hace tiempo lo saben. Esta semana rompe con esas alianzas. Tal vez tú uniste a un negocio o te uniste a un grupo que tú sabes que ahí no se ministra la palabra del Señor, que tú sabes que son incrédulos. Pues mira, hoy vas a romper con eso. Hoy vas a decidir, esta semana vas a decidir apartarte de eso. A veces tenemos amistades que les encanta el chisme y sabemos que el chisme no viene de parte del Señor. Pues tal vez hora de que esas amistades le empecemos a sacar un poquito o tal vez hablemos con esas amistades y le digamos, sabes que yo no quiero que tú me vengas a hablar de nadie porque el chisme no cabe en mi vida. Rompe esas alianzas. A veces no es solamente con personas, a veces es con cosas que vemos en las redes. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con qué estás haciendo alianzas? Es muy importante que tú te preguntes en esta semana y analices qué debo romper y qué debo fortalecer. Únete con personas que te ayuden a crecer en los caminos del Señor, que te unan más a seguir su camino, no que te alejen. Y este es el versículo final para la noche de hoy. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y aquí le puse dos fotos. La foto de un corazón como una roca, porque muchas veces cuando no guardamos nuestro corazón, cuando hacemos alianza con personas indebidas, cuando empezamos a ver y escuchar y hablar cosas que no tenemos que hacer, nuestro corazón se vuelve como una piedra. Pero el Señor te está diciendo hoy, vuelve a mí, arrepiéntete y ayúdame a ayudarte a ti a sanar ese corazón para que pueda ser un corazón útil. No temas cortar alianzas incorrectas. Dios honra a los que eligen su voluntad por encima de la conveniencia. Decide hoy caminar solo con quienes siguen a Cristo. Mis hermanas, eso es ya les voy a poner aquí lo último. Ese es el final de nuestro estudio de hoy.